Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Este es el cuarto segmento de la mañana del día de hoy. Ya es la 1:20 de la tarde, pero para mí es una grata visita la que tengo en filo del mediodía hoy del doctor Otto Rolando Gómez García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciada. Hoy se robó un titular de una prensa y ayer no solo Vea Canal lo entrevistó en Torre Tribunales, sino TN23 también. Y usted ya fue noticia en todos los medios de comunicación, les guste o no. ¿Qué lo motivó a emprender esta acción legal del día de ayer y de qué trata? Gracias, licenciada Karina. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes que nos honran con su atención a este digno canal, ¿verdad? Que para mí es lo mejor que hay en Guatemala, sin ser adulador, ¿verdad? Pero fíjese que entrando al tema de lo que me pregunta, veo yo cómo es preocupante que el procurador de los derechos humanos que actualmente tenemos como defensor de los derechos humanos salga dando declaraciones de una forma inconsistente, absurda, y perdone con toda la expresión y humildad, tontamente. ¿Por qué? Porque a las 10:30 de la mañana del día sábado 1 de septiembre del año en curso, él manifestó que presentaba acción constitucional de amparo en contra de 3 funcionarios, en contra del presidente de Guatemala, en contra del ministro de Gobernación y en contra del director general de la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, se le debía dar trámite inmediato al amparo, según palabras textuales de él. Que obran en este audio. Sí, si usted lo pone, que lo escuchen los televidentes, él... Escuchémoslo, si usted quiere, escuchémoslo para poder hacer bien el programa, si usted me lo permite. Sí, desde un inicio. Ahorita lo vamos a escuchar. Y fíjese que antes de escucharlo, él no sabe ni siquiera dónde empieza el escrito, cómo está, si usted lo ve desde antes. Alguien se lo hizo, eso no cabe la menor duda. Y ese alguien lo hizo mal hecho, ¿verdad? Porque el escrito está mal hecho, pero vean ustedes ahí mejor. Escuchemos. Estoy presentando un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente de la República, ministro de Gobernación, director de la Policía Nacional Civil, partiendo del incumplimiento que se dio por las acciones intimidatorias realizadas el día de ayer, violando el artículo 8 de dicho convenio que hoy está vigente, que dice: la seguridad y la protección del personal de la CICIG, el gobierno de Guatemala adoptará todas las medidas eficaces y adecuadas para garantizar la seguridad y protección de las personas que se hace referencia en el presente acuerdo. Las personas que saluden dicho artículo son quienes hacen viable el cumplimiento, y ayer vimos todo lo contrario. Eso viola el acuerdo y se está solicitando que al momento de dictar sentencia se ordena al presidente de la República que se abstenga de girar órdenes para movilizar a las fuerzas de seguridad que tenga por objeto intimidar a las autoridades y personal de la CICIG, que se ordena al presidente girar las instrucciones al Ministerio de Gobernación para que se tomen todas las medidas positivas que provean y garanticen de seguridad a la CICIG y a su personal, que se ordene al ministro de Gobernación gire sus instrucciones al director general de la Policía Nacional Civil para que se abstenga de hacer desplegados de fuerza de seguridad intimidatorios contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se ordene al presidente de la República gire sus instrucciones al Ministerio de Gobernación para que de pleno y efectivo cumplimiento al contenido íntegro del convenio de la creación de la comisión, que se ordena al presidente de la República gire instrucciones a la ministra de Relaciones Exteriores para que realice todos los trámites necesarios para que se prorrogue la visa de Iván Velázquez Gómez, titular de la CICIG, y el personal de la comisión, para que no enfrenten obstáculo alguno cumpliendo el dicho cargo, y así la comisión siga llevando a cabo. Doctor, entonces, ¿qué es lo que podemos analizar de este audio? Que aquí este audio está en el internet, ¿verdad, Control?
y lo bajaste de la página de Publinews, o sea que los créditos son de Publinews porque Publinews lo subió a la nube, al internet. Okay. Entonces, fíjese que si vamos viendo un análisis minucioso y profundo de esas declaraciones, en primer término, el Procurador de los Derechos Humanos manifestó que el amparo es en contra del presidente, como ya lo indiqué, el ministro de Gobernación y el señor director general de la Policía Nacional Civil. Pero fíjese que eso es absurdo porque la Corte de Constitucionalidad no puede conocer amparos contra el ministro de Gobernación y menos contra el director general de la Policía. En todo caso, el planteamiento debió ser otro, es decir, si él pretendía instar un amparo en contra de estos dos funcionarios, lo debió hacer el primero en contra del señor ministro de Gobernación en la Corte Suprema de Justicia y el segundo del director general de la Policía en una sala jurisdiccional. Para ello, él debió ir a gestión penal para que éste designe a una honorable sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones y en todo caso ahí podía dirimir su circunstancia que hizo ver en un amparo mal hecho. Segundo, él menciona en esas declaraciones que él espera que los magistrados de la CC le otorguen el trámite inmediato al mismo. Y tercero, que conmine a esos funcionarios a pedirles informe circunstanciado. De esa cuenta me percato que a las 16 horas la Presidencia de la República de Guatemala fue notificada de la admisibilidad de ese amparo y en donde en el numeral romano tercero y séptimo de esa resolución versa lo siguiente, que se admite para su trámite la acción constitucional de amparo en contra del presidente, el ministro y el director de la Policía Nacional Civil. Es un delito. Eso es varios delitos. ¿Por qué? Porque los magistrados no se pueden arrogar funciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Jurisdiccional. Es decir, ahí cometieron abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato culposo y lo peor, usurpación de funciones. Pero llama la atención que hay casos de trascendencia nacional que llevan meses sin resolver los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y ahorita con este delincuente que tenemos como Procurador de los Derechos Humanos, porque discúlpeme, de conformidad al artículo 35 constitucional, le digo así porque no tengo otro nombre para hacerlo, porque ¿cómo se le ocurre al Procurador conminar al presidente a hacer lo que él pretende? Es decir, la Corte de Constitucionalidad nunca le debió haber dado trámite en contra del ministro ni en contra del director, sino que debió hacer las declaraciones que en derecho correspondía. Segundo, si hubiera instado al presidente de la República de Guatemala, es decir, se hubiera tomado en cuenta un plazo razonable, no en 4 horas resolverlo, porque el procurador cuando en las declaraciones categóricamente manifestó que inmediatamente le tienen que dar trámite el amparo, como que si la Corte estuviera subordinada al mandato de este señor Procurador de los Derechos Humanos, lo que convierte en un delito que se tipifica como tráfico de influencias. De conformidad evidentemente porque lo confesó. Él lo manifestó y dijo, le tienen que dar trámite inmediatamente, tienen que hacer que le giren oficios al ministro y eso no podía hacer la Corte por lo que ya argumenté. Aparte de ello, es preocupante que el señor procurador, su escrito mal hecho, porque a mí me gustaría debatir con él en este canal. Pues invitar al Procurador de los Derechos Humanos. Para que me diga a mí, ¿cómo es posible que un amparo él lo inste? Voy a abrir un paréntesis. A él le ordenaron 3 jueces constituidos en exhibición personal que me protegiera mi vida y hasta la fecha sigo esperando desde hace un año esa protección. Y mire, el señor Procurador de los Derechos Humanos de un día para otro hace un amparo y no lo hizo él, porque si usted se mira en las intervenciones que él tiene, anda viendo dónde tiene la cabeza y los pies el escrito, porque ni siquiera tuvo el entendimiento, el tiempo de leerlo, de leer para no hacer el ridículo. Aparte de ello, él se funda que el señor presidente constitucional de la República de Guatemala violenta el artículo 8 del convenio de la creación de la CICIG. O sea, el señor procurador no sabe ni siquiera qué está hablando. ¿Por qué?
El presidente de la República de Guatemala, de conformidad con las literales A, B, C, D y O del artículo 183 constitucional, se pronunció categóricamente, prudentemente y acertadamente para manifestar que no se siga con el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, porque la Convención de Viena en relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre derechos de los tratados establece que para que ya no se continúe un tratado lo debe de denunciar un año antes. Y esa legitimación la tiene el presidente de la República de Guatemala. Por lo tanto, lo que él está haciendo está orientado y basado en nuestra Constitución. ¿Por qué? En primer término, él es el que tiene la política exterior a su mando. Según la Constitución. Según la Constitución y los convenios internacionales. Pero como el procurador no sabe ni siquiera qué es un convenio internacional, porque si supiera qué es un convenio no diría ni hiciera las acciones que ha hecho. Entonces, el presidente de la República de Guatemala lo que hizo fue perfecto, porque él está denunciando un convenio. En primer término, él tiene toda la legitimación para hacerlo, y ahora el procurador pretende con este, perdóneme, mamarracho de escrito, conminar al presidente a través, perdóneme, de los chacales de los magistrados de la CC, porque déjeme decirle que en 4 horas resolver un amparo, para mí no tiene nombre. 4 horas le llevó, y no solo resolverlo, yo creo que fueron 2 horas, porque en lo que bajaba de la magistratura para el oficial y del oficial para notificador se llevaron su hora, y en lo que fueron a notificar al presidente, porque al presidente le notificaron a las 4 de la tarde. Entonces quiere decirse que desde las 10 de la mañana, en donde el señor procurador sale dando esas declaraciones mendaces para mí, se llevó para notificar al presidente 4 horas. ¿Por qué ese es interés de estos magistrados en resolver inmediatamente circunstancias que a toda luz es ilegal? Entonces, aquí con esta acción de amparo, el procurador pretende que la CC conmine a nuestro presidente constitucional de Guatemala a hacer lo que quiere el procurador, y eso es ilegal. ¿Por qué razón? En primer término, el señor presidente de Guatemala, él es el comandante del ejército de Guatemala, y eso está establecido en el artículo 183. El ejército no puede obedecer órdenes, y menos de chacales como estos, que no estén basadas en ley. Es decir, el ejército debe de obedecer al comandante general, que es nuestro presidente, número 1. Número 2, el excelentísimo señor ministro de Gobernación no puede obedecer órdenes de la CC, primero porque el amparo está mal orientado. Lo que debió hacer instrucciones es la Corte Suprema, ahí estamos hablando de otros 20 pesos. Pero el señor ministro debe de ser subordinado del señor presidente, porque el presidente es el comandante de las fuerzas de seguridad pública. Y también el presidente, como ya lo indiqué, es el que rige la política exterior, por lo tanto es el jefe inmediato de la señora ministra de Relaciones Exteriores. Todo esto amparado en la Constitución Política de la República. Todo esto amparado de la conformidad con la Constitución. Entonces, el señor procurador en una arrebato, y como él ya se considera, yo lo considero el abogado defensor de la CICIG, pues eso es a simple vista. Pero pagado con el salario de los que pagan impuestos. Pagado con el salario, y aparte de eso, con todo el saqueo que hizo en el Colegio de Abogados cuando él fue vicepresidente del Colegio de Abogados en el periodo anterior. Entonces, si el procurador, como se ha visto que él es izquierdista, a simple vista, ¿verdad? Pero él ni siquiera se toma un poquito de un intervalo para meditar en el escrito que le hace un abogado que pareciera que es un tramitador el que le hizo esto. Porque déjeme decirle que cómo se le ocurre, mire, para que se dé el amparo le voy a dar 2 causas. La primera de ellas, el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Muy bien, pero para que se dé el amparo debe de mediar 2 razones. Están en el artículo 20 de esa norma legal que establecen 2 presupuestos. El primero, que debe de pasar 30 días sobre que descanse una petición, o
de cualquier acto que cause agravio al que interpone el amparo. En ese sentido, aquí no hay ningún agravio para el señor procurador, porque él ni siquiera tiene un mandato del otro delincuente ese llamado Iván Velázquez para que lo esté defendiendo. Entonces, el presidente está facultado con la Constitución para que establezca las disposiciones que enmarcan el mejor ordenamiento de nuestro país. Por lo cual ese amparo nació muerto. Entonces serán los abogados del señor excelentísimo presidente que interpongan las acciones pertinentes, como por ejemplo dar un informe circunstanciado y pedir de inmediato que se suspenda el trámite del amparo por ser espurio, frívolo e improcedente, tomando en consideración que se extralimitó en sus funciones los de la CC al darle trámite inmediato a ese amparo, porque no lo debían de hacer. Si le hubieran dado trámite hubiera pasado por lo menos unos 2, 3 o 4 o 5 días, por lo menos, pero no 4 horas. Y eso ahí se consuman todos los delitos que yo encuadré, como lo son coacción, aquí está en mi escrito, coacción contra la libertad política, usurpación de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato culposo, lo trascendental, resoluciones violatorias, porque esa resolución que profirió la Corte Constitucional es violatoria, y lo peor, tráfico de influencias, se consuma con eso. Es preocupante, licenciada, que, por ejemplo, el día de hoy salió en un medio escrito, en primera plana, las acciones que yo emprendí. Y para ello... Es el titular del periódico Control. Y para ello, fíjese que enuncian, no sé si de mala fe, que su servidor es abogado de don Haroldo Mendoza. Como que quieren hacer una hazaña o como que... Menoscabarlo a usted. O menoscabarme a mí. Le recuerdo a esta gente, primero soy abogado y notario, tengo mi intervención profesional es liberal. Yo decido a quién defiendo y a quién no. Y como yo me tengo que ganar honradamente mis sagrados alimentos, no puedo decir a este sí, a este... El titular Control, es el titular, la primera plana, el titular. Este no es titular. Del periódico. Entonces, fíjese que quiero decirle que los personeros de este medio escrito todavía no se ponen un poquito a investigar quién es don Haroldo Mendoza. Para ello, es importante manifestarle que, gracias a Dios, el señor juez Gálvez, que tiene el control de su caso, pues ya suspendió el proceso, y en ese sentido será una sala jurisdiccional que determine si el juez Gálvez sigue conociendo esa causa, porque déjeme decirle que todo lo que han hecho contra a este pobre señor, y lo digo con todo el respeto que él me merece, es inaudito. Fíjese que en el caso de él, porque me siento aludido, ahí usted puede ver, el abogado que hizo la denuncia es defensor de Haroldo Mendoza. Y don Haroldo Mendoza, mire, ha sido sometido a un procedimiento ilegal, injusto, por parte de gente inescrupulosa que en su momento determinado yo voy a individualizar. Pero concretamente los señores del periódico, ¿por qué no investigan quién es estas personas que quieren ver destruido a don Haroldo Mendoza? Como por ejemplo el actual alcalde del municipio de Morales, del departamento de Izabal, que en conjunto a ese consejo municipal es una bandida de delincuentes corruptos que ya los tengo procesados, al primero en un antejuicio y a los segundos a través de una querella penal, quitando propiedades, vendiendo esto, vendiendo el otro. ¿Por qué no investigan esas razones el periódico? Y vienen a señalar el nombre de Haroldo Mendoza como que si el nombre de Haroldo Mendoza fuera Pablo Escobar. Y yo ya lo dejé sintetizado en una audiencia que el Ministerio Público basó su investigación de él y de la respetable familia de don Haroldo Mendoza en los medios de comunicación, palabras textuales del fiscal que tiene a cargo la investigación. ¿Quién tiene a cargo la investigación? Carlos de León Moreno, conjuntamente con Juan Francisco Sandoval, que en su momento yo voy a decir quién es este tipejo. No lo puedo decir ahorita porque... dañaría el proceso. Dañaría el proceso, pero en su momento, y por eso siempre he vertido
mi preocupación porque ahora que salía de una audiencia en los tribunales, me percato que el mismo vehículo que me invistió el viernes y estaba ahí en Torre de Tribunales. Estaba en Torre de Tribunales. Y es preocupante. Poné la foto de cuando lo invistieron a él, porque fue un carro de la CICIG. Es más, si lo amenazaba, el tipejo, que es el que aparentemente fue el que golpeó a Andresito Cimeri. Así es. Entonces, fíjese que, pues a mí no me van a estar intimidando con este tipo de acciones, porque siempre he dicho, pues, que yo estoy cumpliendo una labor, así como el delincuente el procurador de los derechos humanos, que basado en una premisa del artículo 35 constitucional, me atrevo a decirle, porque él es una vergüenza para el Colegio de Abogados, y más es una vergüenza el actual presidente del Colegio de Abogados. Este fue el carro que a usted lo chocó. Fíjese que ese es el mismo carro que estaba hoy afuera del Ministerio Público, perdón, de la Torre de Tribunales, específicamente a un costado del edificio de finanzas. Entonces, yo no quiero seguir pensando que a mí me están esperando, o me están siguiendo, y fíjese que todo esto se deriva porque como el tema principal es las acciones que he emprendido en contra de los magistrados de la CC y el procurador, fíjese que la misma, como le indico, y yo todas mis aseveraciones son fundadas. A las 10:30 de la mañana cualquier ciudadano puede ir a Publinews, a la página, ver la hora que se publicó eso, fueron a las 10:30. A las 4 de la tarde al señor presidente se le notificó, y fíjese que a las 6:30 de la tarde la página oficial de la PH manifiesta, admite para su trámite la acción de amparo. Entonces yo ahí categóricamente demuestro el tráfico de influencias que existe con el procurador de los derechos humanos y estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en blanco y en negro, las acciones legales que interpuso corriendo a la ligera y mal hechas, según lo que he logrado entender, el señor procurador de los derechos humanos están erróneamente planteadas no solo en el ministro de Gobernación y en el director de la PNC, por lo cual ni siquiera le debieron de haber dado trámite, sino las hubieran rechazado in limine, ¿sí? Tal vez no rechazado el límite, sino que como consecuencia de ello, la Corte se hubiera inhibido de conocerlo y decirle, mire, no cabe aquí. No cabe aquí, pero como es una acción constitucional de amparo, lo que la Corte debió hacer es trasladarlo inmediatamente, el asunto, a la Corte Suprema de Justicia y a gestión penal, primero a la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué? Porque es la ministro de Gobernación. Y el otro resolución al Centro de Auxiliares de Servicios de Gestión Penal del organismo judicial adscrito a la Corte Suprema de Justicia, para que estos designaran una sala, y la sala que designen conozca del amparo en contra del director. Ahora, el asunto es interesante, porque el agravio que supuestamente dice tener el señor procurador, entre comillas, es que al señor presidente lo conminen en que no se atreva a dar órdenes al ejército. Imagínese, pero si eso es constitucional, sí, si es el comandante general del ejército. Por eso le digo, que le dé instrucciones al director de la policía a que no haga despliegues policiales, y que le diga a la señora ministra de Relaciones Exteriores que le entregue la visa a este delincuente de Iván Velázquez. Entonces yo digo, ¿cómo se le ocurre al procurador de derechos humanos si hasta un estudiante del segundo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales sabe que esto es ilegal? Porque el presidente, en primer lugar, el artículo 5 constitucional establece que nadie puede recibir órdenes que no estén basadas en ley. Número 1. Número 2, el señor presidente de Guatemala no puede obedecer una orden inconstitucional de la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de conminarlo a él para hacer lo que ellos quieren. Lo que pasa que ahora, como es común de la Corte de Constitucionalidad y esta CICIG, comúnmente hacen meterle miedo a todos. Y entonces, si el presidente no hace esto, entonces decretan desobediencia y le piden al Congreso que lo destituyan. Y eso es lo que pretenden, ¿verdad? Bueno, ¿y entonces? Ahora, entonces, lo que se espera... Y entonces, acciones legales contra aquellos magistrados de la CC. ¿Quiénes firmaron esa resolución? Fíjese que lo curioso es que solo el licenciado Bonerge Mejía firmó esta resolución, pero lo hizo también en compañía del secretario general, a quien yo querellé, porque el secretario general ya se
ya casi parece sandijuela chupándole todo el dinero a la Corte de Constitucionalidad. Él ya se perpetuó en el trabajo, ya no sale de la Corte de Constitucionalidad. Aparte que ya tiene, no sé si 20 años de estar ahí, que para mí eso es desgastante. Él es abogado y notario. ¿Cómo cree él que signa una resolución que a todas luces es ilegal? Por esas razones yo presenté ante juicio contra los 3 magistrados indeseables, porque ahorita la presidenta de la Corte anda de viaje. Al no estar ella, como dicen el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y esa fiesta se las vamos a ya detener, como dijo un candidato presidencial hace años, se recuerda, ¿verdad? Que las fiestas se les acabó a estos delincuentes que han cooptado y han tomado al máximo Tribunal Constitucional para hacer lo que ellos quieran. Y firmó entonces Bonerge Mejía con el secretario general de la Corte, pero hay un artículo que hace producir esa aceptación, esa Bonerge resolución. Mejía es el candidato de la USAC, ¿verdad? Eso sí, y mire, este es el secretario general que ya se perpetuó en la Corte de Constitucionalidad, y que por decencia él debería salirse ahí, porque él ya está plagado a los intereses del mejor postor. Le explico. ¿Cómo cree que los diputados estén avalando? Ya deberían de haber reformado esa comisión de postulación. ¿Por qué razón? Porque la comisión de postulación es una situación de al que mejor paga se le da una magistratura. Ejemplo, al magistrado de Mata Vela, a él nunca yo lo he visto en tribunales de justicia. Entonces, él ¿cómo va a tener un conocimiento de esa práctica tribunalicia si él solo se dedica a hacer libros y a dar clases? El licenciado Bonerge Mejía es otro que solo se dedica a dar clases, a estar en el ámbito político, pero jamás, yo creo que si nos pusieran a hacer un examen privado a estos 3 magistrados y a mí, yo creo que ellos nos saldrían bien liberados. Entonces, yo creo firmemente que los señores, excelentísimos señores diputados, deberían de tomar ya cartas en el asunto, licenciada, que ya no tengan miedo de nada, que se pronuncien, que hagan reformas, que ya no estén haciendo leyes obsoletas, que mejor reformen las que existan para que el Estado de Derecho se perfeccione. ¿Cómo se va a perfeccionar? Que vayan, mire, habemos 29,000 abogados respetables, todos mis colegas, que yo he visto que hay gente digna entre ellos, y hasta se los puedo mencionar, la mayoría yo los conozco, que sí podían optar a cargo de magistrados de la CC, o por qué no decir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero como no están plagados a los intereses de los que tienen a sus riendas la comisión de postulación, no llegan, y ese es el grave error que hay en Guatemala, que los que están administrando justicia no saben ni siquiera qué es presentar una acción constitucional de amparo, no saben ni siquiera qué es ir a estacionar el vehículo en un parqueo cerca de la Torre de Tribunales, correr a las 8 de la mañana, meterse al sótano, subir a esos elevadores cargados de gente, ir a una audiencia. Los magistrados no saben eso. Entonces lo que queremos es que reformen esas disposiciones transitorias y que lleguen gente proba, licenciada. Que sean litigantes y que entiendan la teoría con la práctica. Sí, pero que no sean comparados, que voy a dar 1 millón por una magistratura, que voy a dar 2, según se oye a grandes voces eso. Entonces, a mí que me pongan al señor Velázquez enfrente, a mí que me pongan al procurador y a estos 3 magistrados para discutir, pero le puedo decir a cadena abierta durante 1 hora, y yo les voy a demostrar que ellos ni siquiera saben qué es derecho. Muy bien. Se esperan más acciones legales, según me comentaron, en contra de otros actores, ¿verdad? Sí. Tenemos la preocupación que este señor del M-19, que el señor periodista colombiano exilado en Nueva York, lo vamos a ver su fotografía, porque de hacer esta investigación que ya se fue para Washington, está en Google y ya se fue para Washington, las copias por WhatsApp, resulta ser que atentaron en contra de su vida. Entonces Estados Unidos le dio exilio. Y está él allá. Yo tuve a bien entrevistarlo 2 veces y él describe perfectamente bien quién es Iván Velázquez y quién es este compañero de fórmula de Colombia, compañero de fórmula y de todas sus andanzas con Iván Velázquez allá en Colombia, y es un terrorista del M-19. Poneme las 2
caras de las dos entrevistas para que la gente las pueda buscar en Google, por favor, control. Entonces, sí estamos preocupados las personas como yo, que somos mamás, que soy una periodista, yo estoy preocupada. Soy una periodista de la APG, que tengo muchos años de estar aquí, ejerciéndolo, dueña de un medio de comunicación donde se hablan cosas como las que usted pudo exponer el día de hoy, sin censura. ¿Y cómo no voy a estar yo preocupada como persona, como mamá, como ama de casa? Porque yo revelé esa entrevista. Ahí está en el Google. Yo revelé esa entrevista y son recientes. Fueron subidas hace poco, ¿verdad, Control? Hace una semana y la otra... 4 días. Sí, pero un poco más, ¿verdad, Control? Y entonces el tema es que él descubre quién es Iván Velázquez. Y luego dice el M-19 de Colombia incrustado en el experimento de la CICIG. Hágame el favor. Y esa es la gente que trajo Iván Velázquez para que nos transfiriera conocimiento. Y ha estado trayendo gente mala, que ha enseñado a delinquir, a magistrados, a jueces y a fiscales. Los ha enseñado a mentir y a encontrar testigos falsos. Y testigos que digan su verdad, para poder inculpar al que tiene 3 o 4 años de estar en prisión preventiva. Y han estado torturando. Entonces, yo estoy preocupada por mi integridad, porque yo revelé esta entrevista en vivo en un programa por Vea Canal en Coyuntura Nacional y el otro fue con Bárbara Hernández en La Hora de la Verdad. Y le revelamos a Guatemala y a los países que bajan esta señal y a todos los que nos monitorean hasta por joder, quién es Iván Velázquez y quién es la gente que está ahorita ahí. Y este señor ya está en Guatemala y está exigiendo su visa de trabajo. ¿Y cómo Guatemala y la Cancillería le puede dar migración y el ministro de Gobernación? ¿Cómo es posible que lo autoricen siquiera estar pisando suelo guatemalteco, que está poniendo en riesgo la vida de más de 19 millones de habitantes en este país por ser complacientes y tibios con funcionarios de esta calaña, colombianos, costarricenses, uruguayos, que vienen a Guatemala a hacer lo que les da la chingada gana? Yo estoy preocupada. Lo que sucede es que aquí han querido implantar gobiernos de izquierda, como hay en otros países, y encontraron a la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández la mejor aliada para eso. ¿Y por qué le digo esas circunstancias? Porque es un hecho notorio que lo que hizo esta señora es barrer, limpiar la mesa para posicionarse ella con la licenciada, si no estoy mal, Sandra Torres, si es licenciada, para que ellas sean sus dos cartas que ellos se van a manejar, porque ellos tienen un plan A y un plan B, pero aquí no hay un plan A ni un plan B, aquí es lo que manda el pueblo de Guatemala, licenciada, porque le quiero decir algo, es preocupante que los que dirigen esas agrupaciones en contra del presidente son los que han dotado de recursos económicos, y no voy a mencionar nombre, pero que ni siquiera saben qué es lo que están hablando, licenciada, porque mire, aquí todos hablan muy bonito, pero nadie estirpa, nadie exprime, nadie se pronuncia en lo que dice la ley. Y aquí el pueblo de Guatemala ya está cansado que todos hablen muy bonito, pero nadie se pronuncie. Y yo le exijo al señor presidente constitucional de Guatemala que, como él ha manifestado en demasía, que no ha habido más votos que en la campaña de él, que su campaña fue austera. Yo comprendo eso y lo sostengo, lo admiro, lo respeto, pero en esa legitimación, que no sé si fueron 2 millones o más los votantes. Más de 2 millones. Más de 2 millones de votantes. Pues que ejerza la función de presidente y jefe de Estado y ya tome las acciones ya en forma directa, porque si no, va a seguir siendo atemorizado por esta gente de la CC y ellos se van a estar riendo de él y del pueblo de Guatemala. Tiene razón, así que yo insto a sus colegas y a usted a que hagan las acciones legales que en derecho corresponda para impedir que a este colombiano ligado a las FARC y al M-19, como lo es Iván Velázquez, se le ocurra volver a entrar al país en la boleta que dice, que te mandé control, que
que anda circulando por todo el país. Hay una flecha y alguien por él o él mismo la llenó, no sabemos de quién es esta letra. Dice que salió con pasaporte ordinario. Sí. Entonces, señora Jovel, no tiene por qué dejarlo ingresar. No tiene de pasaporte. todas maneras, a él ya se le está venciendo en estos días su visa de trabajo y no hay por qué volverlo a dejar entrar. Al señor Jordán Rodas que se abstenga de seguir haciendo delinquir a la CC. Porque aquí hay unos tontos útiles y hay un tonto que los hace ser tontos útiles. Así es. Y Jordán Rodas está haciendo que delincan el resto de burócratas. Así es. No por eso, porque lo hacen y lo obligan a delinquir, van a tener menos culpa. Pero aparte de los delitos que ha cometido Jordán Rodas, evidentemente manifiestos, está cometiendo otro, obligar a delinquir. Y entonces... Coaccionándolo. Ajá, pero yo diría que es imperativo que también expulsen inmediatamente de este país a este otro señor del M19, pone una cara del control, vas atrasada con mi programa. Este es el fulano que hay que expulsar de Guatemala, del cual se refirió en la segunda entrevista con Bárbara Hernández y su servidora hace como 3 semanas en el programa La Hora de la Verdad. Es un delincuente narcoterrorista según el señor Puentes Melo, que está exilado en Nueva York, periodista colombiano. Este señor debe de ser declarado non grato. Declarado non grato. Si la política exterior la dirige el señor presidente de la República, por favor, señor presidente de la República, gírele instrucciones a la señora canciller, que es una mujer muy valiente, para que este señor sea expulsado porque pone en peligro la seguridad de 19 millones de guatemaltecos. Él es de un grupo narcoguerrillero, secuestrador y demás, M19 de Colombia. ¿Qué hace en Guatemala, señor ministro de Gobernación? Ponga los SOS con Homeland Security, con ICE y con todas las personas que él sabe porque él ha trabajado con ellos. Es imperativa esta acción porque están poniendo en peligro la vida de 19 millones de guatemaltecos. Al procurador, renuncie o la manifestación ya se está gestando. Y lo más importante, licenciada, y quiero enmarcar con sangría, con negría y con todos los anuncios que se pueda dar mis palabras, es que el señor presidente de la República de Guatemala vea que con toda humildad esta persona que está aquí ante su distinguida persona, valga la redundancia, ha hecho acciones que yo no tengo los recursos, ni en el andamiaje, ni la legitimación que él tiene, porque él no lo va a hacer. No creo que él tenga miedo. Entonces yo le pido al señor presidente que actúe como cuando él le otorgaron más de 2 millones el voto, que él como habla la legitimación que él tiene y que yo lo respeto, y que principalmente tome cartas el asunto el ministro de Gobernación por nuestra seguridad, licenciada, porque déjeme decirle que con este tipo de acciones que nosotros estamos dirigiendo, narcoterroristas aquí, estamos vulnerables, licenciada, y créame que hasta ahorita pues no tenemos la seguridad adecuada. Queremos un país democrático, transparente, y que mire, si el tema es la corrupción, para eso están los tribunales de justicia, para eso tenemos a una fiscal general ahora que yo no he visto dónde está, porque ella es la primera que debería poner orden de oficio, denunciar a este tipo de personas que están violentando la Constitución, pero ella, como decía un dicho de mi madre, el que calla otorga, y ella ha callado muchas veces. Entonces yo sí le exijo al presidente de la República de Guatemala que él tome cartas en el asunto en los temas que estamos tratando, y principalmente en la seguridad de su respetable familia como en la mía. Muy bien, muchísimas gracias a doña Consuelo Porras. Doctora, por favor, esta es una denuncia pública y de oficio la deben de conocer, porque está en riesgo la seguridad de más de 19 millones de guatemaltecos y extranjeros que radican acá. Y por supuesto la vida de un abogado y la vida de una periodista y de un medio de comunicación independiente como lo es Vea Canal. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Gracias, amigos televidentes, gracias, cableoperadores.
Gracias a Telecom de Zacapa, gracias que restablecieron la señal. A todos a Panajachel los insto a que sean democráticos, quiten su corazón de la política. Hay muchos cableoperadores que juegan política y se confunden. Si no, vamos a pedir públicamente que la competencia llegue. Eso es lo lindo del mercado libre en Guatemala. Los bendecimos al resto de cableoperadores que son muy democráticos y que hacen que verdades tan duras como estas lleguen a cada rincón del país. Bendiciones y sigan en sintonía. Shalom.